Hemos estado revisando una vez que termina el día de Shabbat, durante este tiempo que se conoce como Melavé Hamalká, un tiempo en el que precisamente se extienden las clases de Torah en las sinagogas, en donde uno ya se queda después de Abdalá. Así que pues se puede continuar precisamente por el entusiasmo de haber concluido el Shabbat, de estar todos juntos, de estar reunidos, y pues se aprovecha para seguir revisando conceptos de la Torah importantes. Y como saben, aquí estamos revisando el Evangelio según San Mateo. Ya estamos en el capítulo 23 y estamos con un tema en el que habla de los reclamos que Jesús realiza al pueblo, pero no al pueblo en general, sino específicamente a los líderes del pueblo o aquellas personas que están viviendo dentro de la fe. Pero hay un reclamo porque no se están conduciendo de forma congruente con sus palabras. Es paradójico que siendo personas religiosas, es decir, creyentes en apego a la Torah y los mitzvot, en apego a Hashem, pues la gente esté siendo amonestada y le esté haciendo reclamos Jesús acerca de su mal comportamiento. Parece ilógico, ¿no? Que siendo que somos del pueblo de Hashem, siendo que tenemos comunicación con Hashem, siendo que tenemos al templo en pie en aquellos días, siendo que estamos en el estudio de la Torah, abocados a la Torah, apegados a los mitzvot, a los mandamientos, habiendo tantas escuelas como las que en aquel tiempo se daban, como uno puede preguntarse que cómo es posible que no se esté atendiendo de manera genuina, que no se estén guardando los mitzvot, los mandamientos. Pero esa es una problemática, no es nueva dentro de nuestro pueblo, no es reciente que se manejen vidas equivocadas, fe equivocada dentro de nuestro pueblo en los días de Jesús. Los reclamos de los profetas como Yesaya, Irmiyá y Ezequiel también se dan 600 años antes de este momento. Antes de eso, todavía se hacían reclamos en lo que el texto de la Torá narra, el libro de Joshua, de los Shoftim, el libro de Shemuel o los libros de Shemuel. En todo momento al pueblo se le hacen este tipo de reclamos, siempre por medio de los líderes, por medio de los profetas. No desde allí, incluso antes, cuando nosotros estábamos en Mitzrayim, también se hacen reclamos durante la época de nuestra estancia en Egipto. Así que si nos damos cuenta, eso significa que no es un problema que haya surgido en este momento, sino que es un problema que viene de origen. Problema que ya nosotros hemos dado a conocer y hemos aclarado en los conceptos que maneja precisamente el libro de Bereshit. Moshe se encarga de plasmar estos conceptos y pues nada, no estamos hablando de una problemática de la humanidad, no es una problemática estrictamente de nuestro pueblo, es una problemática del mundo entero, es una problemática de la humanidad. Y a pesar de que uno está inmerso en una vida religiosa, no está uno exento de esta situación. Bueno, estamos entendiendo aquí, a través de lo que hemos explicado desde la clase anterior y lo que vamos a ver ahora, de que hay de que se está buscando resolverlo. Ahora, lo que
Mateo está dando a conocer aquí en el capítulo 23 son los momentos previos a lo que sería la presentación de Jesús en Jerusalén, víspera de los momentos de Pesaj, víspera de lo que será finalmente la crucifixión de Jesús. Así que debemos tener idea de esto para que podamos entender lo que Mateo está queriendo decir aquí. Así que son momentos previos de Pesaj. Es la misma problemática que presenta nuestro pueblo cuando estábamos en Mizraim, porque se va a comparar todos estos versículos que señala Mateo con respecto de la indiferencia o la dureza del corazón de Paró. Y no solamente eso, sino que también se registran tipos diferentes de personas dentro de nuestro pueblo, dentro de lo que es la Agadá de Hagadah el Pesaj, sobre los cuatro tipos de personas o de alumnos o de niños que hay dentro de nuestro pueblo. Así que, tomando en cuenta todo este contexto, es que debemos entender el reclamo que Jesús le hace a los hombres de nuestro pueblo, escribas y fariseos principalmente. Así que recordemos este contexto. Bueno, estamos ahora para revisar lo que se conoce como los ayes o los oyot. Son ayes en hebreo, son las quejas, las amonestaciones que similarmente también los profetas han acusado al liderazgo dentro de nuestro pueblo. Así que si de esta época de Jesús hacia el pasado observamos que no ha habido cambio en la conducta y en el comportamiento de muchos de los líderes. Así que no imaginemos que a pesar del entorno en el que vivimos dentro de la Torá y los mandamientos, no pensemos que estamos exentos en estos días de caer en esos mismos errores, porque, como les digo, es una situación del estado del hombre, la naturaleza del hombre. Así que no es una garantía el hecho de que estemos envueltos en preceptos, en mitzvot, porque hay fallos en la naturaleza humana que debemos tomar en cuenta para poder precisamente vivir de acuerdo a las exigencias y normas de la Torah. Bueno, les he platicado que el ser humano tiene que moverse en una vida congruente y consciente desde su naturaleza como creado hijo de Dios, moverse a una relación íntima con Dios muy importante. Esto es precisamente lo que en la Agadá el Pesaj narra sobre los 4 tipos de alumnos de Talmidim que hay. Está el Sheino, está el Tam, el Rasha y el Jajam. Si ustedes recuerdan, el Sheino es aquel que no sabe preguntar, el Tam es el simple, el Rasha es el malvado y el Jajam obviamente es el sabio. La idea de todo esto es precisamente que todos empezamos como Sheino, o sea, somos personas que no sabemos preguntar, o sea, somos niños, somos personas que no sabemos preguntar y tenemos que movernos por la línea de la derecha, es movernos hacia Tam, hacia el alumno simple, porque el camino para poder llegar a ser Jajam, pues es el camino, todos empezamos con la simpleza, con el ir aprendiendo, con la buena intención. Precisamente esto de la buena intención es importante porque esta buena intención está relacionada con algo que tiene que ver con la inocencia, con la ingenuidad.
que es Petí. Petí es la ingenuidad, la inocencia. Es decir, es la intención genuina de llegar a ser un jajam, obviamente desde la posición de la humildad, en que uno no sabe, o sea, no está uno cuestionando con el fin de dejar de lado nuestra relación con Akadosh Baruj Hu y con el prójimo. Esto más bien, esta es la parte del Rasha, este es el lado del Yetzer Hará, el lado de la izquierda, el lado de la derecha, el Yetzer Hatov. Hay un momento en el que el lado de la izquierda, o sea, que va del Sheino, que va del simple, perdón, del que no sabe preguntar, Sheino, del que no sabe preguntar y por el lado de la izquierda se va hacia el Rasha. Hay un momento en el que la persona, a causa de sus tendencias del Yetzer Hará, de lo que hemos venido platicando, recuerde que las tendencias que han detonado el Yetzer Hará por el lado negativo es lo que nosotros llamamos el Tsar o el Tzorer, que es un enemigo interno que ha surgido en nosotros a causa de que el entorno, el medio, no ha sido propicio para que nosotros podamos crecer del modo correcto. Esta vereda, este camino que lleva de la persona que no sabe preguntar hacia el camino del Rasha, es lo que nosotros llamamos Kesil. Kesil es que a causa de que esta mala influencia del entorno sobre la persona, sobre el individuo, luego entonces se transforma en una vivencia muy lejana de la realidad. O sea, lo que el entorno provoca en el individuo es una realidad ajena a la realidad de Akadosh Baruj Hu e incluso a la realidad misma. Porque al perder de foco a Hashem, pierde uno incluso nociones de la realidad. Eso es lo que nosotros llamamos Kesil. Kesil es una palabra que habla acerca de que se menciona mucho en el libro de Proverbios, que habla sobre la necedad, Ahora, la necedad la podemos entender en tres conceptos: Nesil, Evil y Naval. Son tres palabras, pero cada una tiene una definición un poquito más certera. Kesil es tal cual la necedad, que tiene que ver con un ego muy elevado. Tiene que ver con una opinión, como dice realmente el proverbio, ¿no? Que su de boca habla, pero su corazón está lejos de Hashem. Eso es Kesil, esa es la necedad. Eso es porque su opinión, la boca, su opinión, está lejos de su corazón. Debemos recordar que para que nosotros lleguemos a ser jajam, desde el punto de tam, que es el simple, hasta jajam, hay 4 pasos, de lo cual he estado hablando también constantemente, que es tener integridad de corazón, ser fiel de corazón. Esto es lo que llamamos Lev, el proceso de Lev, Moach, Ratzon y Maaseh. O sea, interiorizar las experiencias, lo que está ocurriendo, sentirlas. Es importante sentir, luego pensar, que es Moach, Ratzon, que es decidir, y finalmente Maaseh, que es actuar. Entonces, este es el camino y el proceso que va desde Sheino hasta Tam, y luego va para Jajam. Y ese es el camino del corazón, es el camino del Yetzer Hatov. Pero cuando una persona se desconecta, por esto que llamamos Kesil, se desconecta su boca de su corazón, o sea, pierde toda intención.
de mejorar, de ser jajam. Y esto es el punto clave. Pierde toda intención de corazón. Eso es un quesil, ese es un necio. Es una persona que su yo, su ego, está fusionado a su palabra. O sea, lo único que busca es dar veracidad a su opinión. Lo único que le interesa es su opinión, no le interesa la verdad. Eso es un quesil, eso es un terco, un necio. Una persona a la que le interesa su opinión, o sea, demostrar que está en lo correcto, no que está en la verdad. O sea, el que está en la verdad es un jajam. El quesil es alguien que quiere demostrar que él está en lo correcto. Por lo tanto, toda su persona, toda su fuerza está con sus palabras. Como les digo, él se cree correcto, ¿ya? Por lo tanto, al creerse correcto, odia la corrección. Cuando una persona quiere hacerle saber que se ha equivocado, él ni siquiera puede aceptar la corrección, porque para sí él está correcto. Eso es como les digo, un quesil. Él no acepta, por lo tanto, la corrección, ya está en lo correcto. Ahora, ¿por qué él piensa que está en lo correcto? Porque la influencia del entorno en el cual él se ha movido, que desde pequeño ha crecido y ha desarrollado, él se piensa que está en un entorno correcto y que todo su aprendizaje ha sido correcto, por lo tanto no hay en él motivo de mejoración, de mejora, porque él solo se mueve dentro de lo correcto. Eso es una parte de su personalidad, del quesil. Otra es que confunde el conocimiento con sabiduría. Porque conocimiento es precisamente lo que uno adquiere cuando uno estudia. O sea, cuando uno estudia, teoriza, hace suyos los conceptos, pero no es sabio. O sea, la sabiduría es la aplicación de ese conocimiento. Entonces, un quesil tiene conocimiento, es decir, no es que no pueda corregirse, sino porque él cree conocerlo todo. Para él sabe todo lo que está estudiando, ya lo tiene dentro de su intelecto, dentro de su mente. Por lo tanto, no hay corrección, y como todo lo intelectualiza, todo lo mentaliza, esa es la razón de por qué no tiene corrección. Así que él ya todo lo sabe, pero como un conocimiento, no como sabiduría. Sabiduría es precisamente aplicada a que el conocimiento, la sabiduría me lleva a no solamente favorecerme, tomar ventaja de mis conceptos, sino que otros aprovechen la sabiduría para tomar ellos ventaja, y a su vez yo puedo aprender de todos los demás también conocimiento y sabiduría. Esto es precisamente sabiduría. Eso es jajam. Pero el quesil solo tiene conocimiento, internaliza los conceptos, o sea, entiende, pero no siente. Esa es una diferencia. Y señala que a otros, y esta es otra cosa, protege su honor antes que la verdad. O sea, como él ya tiene la verdad, por ese conocimiento, porque él no tiene corrección, porque no la necesita, ya es correcto, ya está en la verdad, entonces lo único que hace es defender su punto de vista y no encontrar la verdad, no estar en la búsqueda de la verdad. Por lo tanto, él está para enseñar a los demás y no para ser enseñado. Esto es un quesil, eso es un quesil. Así que esto se da
porque precisamente el entorno ha impedido que él pueda reflexionar desde su corazón y caminar estos 4 pasos que son Lev, Moach, Ratzon y Masé. Así que el conocimiento para él no le ha traído ventaja, sino le ha sido un obstáculo. Cuando uno no tiene buenas intenciones, cuando uno no está en empatía para con los demás, para con el pueblo, cuando hace las cosas en amor a la verdad, en amor a Hashem, entonces esta persona se convierte en un quesil. Alguien que quiere solamente encontrar que lo que él ha dicho es lo correcto, que no hay más verdad que la suya, pues. Eso es lo que le ocurre. Ahora, el entorno le ha dado esa falsa seguridad. Para él seguridad, para nosotros que estamos de este lado es falsa seguridad. Pero obviamente en su realidad de él, o sea, él se crea una realidad. En su realidad de él, esto funciona así. Y este es el detalle, porque piensa que todos los demás están equivocados, que él está correcto y todos los demás están o estamos equivocados. Ese es un quesil. O sea, él no piense que lo está haciendo con mala intención. Eso es un drashá. Un drashá es una persona con mala intención. Un quesil, él está engañado, o sea, se cree su propia verdad. Para él está en la verdad. Obviamente, cuando ese conocimiento lo expresa hacia afuera, nosotros nos damos cuenta que le falta sabiduría, le falta jochma, le falta sabiduría. No es un jajam. Para la mente de él cree serlo. ¿Sí? Él cree serlo. Por lo tanto, evita la corrección y nosotros podemos llegar a caer en un error de que lo querramos convencer de que está en un error, porque para él no está en ningún error. Ahora, este mundo, desde los días de Adam Arishon, como hice una recapitulación hace un momento, de que eso no es una problemática actual, esta condición en el ser humano viene desde los días de Adam Arishon hasta nuestros días, y es una trampa en la cual se mueve hoy el mundo entre el quesil y el petí. El quesil, como les digo, es esta gente que se cree que es la verdad y cree tener la verdad, y el petí es aquel que tiene ingenuidad. Entonces, a través de estos dos tipos de personas que hay, que se encuentran en el momento intermedio de un Sheino y un Tam en el caso del Petí, y entre un Sheino y un Rasha en el caso del Kesil, hablando de estos 4 tipos de personas, de Talmidín, de discípulos que hay de acuerdo a la Gada de Pesach, entonces se vive en un mundo de indecisión, porque precisamente por eso la Gada de Pesach habla específicamente sobre estos 4 tipos de personas. Están encasillados de tal modo que plantean una posibilidad de desarrollo y de crecimiento, porque incluso el propio Rasha puede llegar a ser jajam a través de lo que nosotros llamamos Baal Teshuvah, o sea, una persona de arrepentimiento, el amo del arrepentimiento, Baal Teshuvah o Baal Teshuvot. Entonces, es el problema, la problemática la presentan estos dos cuando hay una relación entre ellos. Y este es el mundo que está, el Olam Hasé, este mundo presente, es propicio
para que estos dos se encuentren y termine confundiendo todas las cosas. Porque al final el mundo termina dividido entre Kesil y Petit. Y como les digo, dentro del liderazgo religioso, pues obviamente están los Kesilim, y dentro del lado de los alumnos, pues están los Petim, están las personas ingenuas. Es necesario que el Petit, el ingenuo, pueda caminar y desarrollarse. Tiene una ventaja por encima del Kesil, porque el Kesil, a causa de que se cree que es sabio y se cree que su verdad es ley, no puede darse cuenta. Sin embargo, los profetas desde la antigüedad han reclamado a este tipo de personas porque son los que han pervertido el camino de la verdad. Le han impedido al Sheino, al que no sabe preguntar todavía, que pueda caminar hacia Tam, hacia el de la simple pregunta, y finalmente pueda llegar a ser Jajam. Más bien los han entorpecido y les han permitido que se queden dentro del camino de la ingenuidad Petit, y ellos como Kesil reciben la honra, la gloria y el honor. Este es el reclamo que precisamente Jesús está haciendo a partir de lo que vamos a leer ahora. Porque una vez que tenemos estos conceptos claros, tenemos estos conceptos claros, vamos a poder entender la realidad de estas palabras de Jesús. Es una confrontación para ambos, para el Petit y para el Kesil, para que se rompa ese formato. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Esta palabra hipócrita es la que es Kesil. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Es lo que decíamos. No les permiten el paso hacia la joumá, hacia la sabiduría. Vosotros ciertamente no entráis porque quedan dentro de Kesil, no caminan, ni siquiera a Rasha, todavía no, ni siquiera a Rasha, porque Rasha todavía, el Rasha lo hace con intención. O sea, él está genuinamente equivocado, sabe que está equivocado. Un Rasha sabe que está equivocado. Un Kesil, él cree que está en la verdad. O sea, es más cercano a Hashem un Rasha que un Kesil. Cerráis a los hombres el reino de los cielos, vosotros ciertamente no entráis, están lejos, pero además impedís el paso a los que están entrando. Petit. Esta es la trampa de estos hombres. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, un ger, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo de condenación el doble que vosotros, porque lo mantienen primeramente en Petit con ingenuidad, para luego también hacerlo como un Kesil. O sea, un hipócrita más, un necio y un terco más, porque les van haciendo conforme al entorno. Al final de cuentas, eso es lo que los llevó a ellos a ser lo que son. Así que esa es una trampa. No están llegando al reino de Akadosh Baruj Hu, ni están permitiendo llegar a otros, sino que más bien son encerrados en una trampa, en un sistema que está impidiendo el acceso de todos. Hay de vosotros guías ciegos que decís. Esta palabra ciegos es evil, o sea, el ciego es aquel que no se da cuenta que yerra, completamente, no se da cuenta que yerra. Por lo tanto, si uno jura por el santuario, eso no es nada. Mas si jura por el oro del santuario, queda obligado. Imagínense nada más esa ignorancia. Qué necios sois y qué ciegos. Ambas palabras, Kesil, evil. ¿Qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado al oro? Y también, si uno jura por el altar, eso no es nada. Mas si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado. ¿Qué ciegos sois, evil? Estáis que es más importante la ofrenda o el altar que hace que sagrada la ofrenda.
Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el santuario, jura por él y por aquel que lo habita. Quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Evil. Entonces eso es una ceguera moral. No se da cuenta del error que está cometiendo y por lo tanto está haciendo discípulos del error. Ciegos, guías de ciegos. Como les digo, están completamente engañados. Y la contradicción de esto es que se supone que tenemos a Hashem, tenemos la Torá, tenemos los maestros, y no nos escapamos de esta trampa. ¿Por qué no nos escapamos de esta trampa? Porque no estamos reconociendo nuestra necesidad de internalizar y de encontrar genuinamente la verdad, de internalizar las cosas y la experiencia, no de pasarlas por el conocimiento directo, que es lo que ellos hacen. El Kesil pasa de la experiencia al conocimiento, entonces justifica todo lo que él ha vivido, en donde para él su palabra es verdad y todos los demás están equivocados. Y si hay un error en los sucesos, en los acontecimientos, nunca es él, sino que es el otro. Justifica de ese modo su narrativa y ajusta completamente todas las experiencias a que él es correcto y los demás están equivocados. Eso es un Kesil. Y luego entonces el Jajam, todo lo contrario, está buscando encontrar la verdad genuinamente, y la razón de su estudio es precisamente para internalizar, para poner en práctica con sus semejantes, para ayudar a sus semejantes a sentir y de igual modo crecer tal como él. Incluso, así como hay el entorno de este sistema caótico que produce el Kesil, precisamente por el simple hecho de que se enrola a un discípulo nuevo, a un prosélito dentro de ellos, el sistema se encarga de conducirlo y de llevarlo. De igual modo, la sabiduría, Jochma, de igual modo, cuando un Jajam tiene estos conceptos y este apego por la verdad, también causa un entorno, provoca un entorno para que los discípulos se vayan moviendo por ese sentir. De tal modo que todos están en la búsqueda de la verdad. Esa es la ventaja que tiene un Jajam. A todas las personas las ve moviéndose en esas etapas de crecimiento. Como dice el Pirkei Avot, juzga a todo hombre para bien. Eso es un Jajam. Juzga a todo hombre para bien. En cambio, el Kesil solamente hay bueno y malo. Él está del lado bueno, todos los demás están del lado malo. Inmediatamente ahí nos damos cuenta quién actúa por conocimiento, quién está yéndose por el Yetzer Hará y quién está moviéndose por el Yetzer Hatov, quién está moviéndose por el camino de lo bueno. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, el aneto y el comino, y habéis descuidado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que había de practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Otra vez lo mismo. Aquí precisamente eso es lo que es un Kesil. Un Kesil es del lado del conocimiento, del lado de lo práctico, del lado de los conceptos del conocimiento, no del sentimiento. Lev es el corazón. Cosas del corazón, la justicia, la misericordia y la fe. Esto corresponde a la parte del lev, a la parte del sentir, de la sensibilidad. En cambio, aquellas cosas del conocimiento, es decir, de lo que tiene como tangible, de lo que tiene por obvio, que son otras cosas, sino la mente, el aneto y el comino, es decir, cosas palpables. Así que se va sobre lo que puede palpar, sobre lo que puede contemplar y realizar y operar. Sobre eso es que se muestra y enseña, y así vive y se conduce. En cambio, como él no tiene la capacidad de sentir del Lev, está lejano del Lev, él es solo P, es solo palabras,
no puede saber, descuida, porque no aparece a su mente, porque no desarrolla el Lev, no ha desarrollado el Lev, no aparece a su mente esta posición de entregar la parte moral inmaterial también como el diezmo, ¿ya? O sea, es esta situación la que él está anulado, está nublada de esta parte del Lev, del corazón. Ahora, dentro de su posición de él está correcto. O sea, él piensa que el que piensa en estas cosas de Lev es un subdesarrollado, es alguien que necesita ayuda, es alguien que necesita corrección. Por esta razón es que un escriba y fariseo actúa y dice estas cosas en completa seguridad y en completa verdad. No, para él está completamente convencido de que su enseñanza es correcta y es tal como es, sin variación ni cambio. Que no hay nada más corregir, el único que tiene que corregir es el otro, que no está realizando estas prácticas. A partir del versículo 25, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. Fariseo ciego, la otra palabra, ciego, naval, fariseo ciego. Purifica primero por dentro la copa para que también por fuera quede pura. Bueno, aquí también les decía yo, no hay la capacidad de captar las intenciones. O sea, hay una pérdida de la sensibilidad moral, naval. Hay una pérdida de la sensibilidad moral. O sea, de esta parte interior en el ser humano, en el individuo. O sea, para ellos lo tienen como un conocimiento, no como una sensibilidad. Eso es un quesil. O sea, lo tiene como conocimiento. Sí, entiendo que hay sentimientos porque se expresan la ira. En ellos especialmente se expresa la ira, el temor, la tristeza, la preocupación. En ocasiones también se pueden expresar la alegría, la risa, el gozo, pero lo tienen como muy distante, como que tienen un callo muy grande que no les permite sentir verdaderamente cada una de esas emociones, esas sensaciones. Por lo tanto, obviamente le buscan un concepto, ese es el conocimiento. Buscan un concepto, y hoy en día se han acuñado muchos más por causa de la adrenalina, sí, la dopamina y el cortisol y todas estas cosas que se hablan sobre el sistema endocrino. Entonces, hoy en día se le puede encontrar un concepto a esas sensaciones y realmente solo lo manejan tal cual, así. Pero si ven a otra persona estar en un estado emocional, no pueden captar las sensaciones que él está proyectando, no la pueden sentir, la racionalizan, entienden, está triste, está contento, pero no tiene empatía por él. Eso es un quesil. Por lo tanto, les estás diciendo los conceptos de ellos según la verdad, según lo correcto, según ellos, y si la persona le está costando trabajo, está sintiendo muchas emociones por lo que le está diciendo, él, sin inmutarse, le continúa diciendo las cosas porque no está sintiendo que debe detenerse o que debe continuar de acuerdo a que no siente las emociones del otro. ¿Ya? Así que esto es lo que lo tiene a él en otro rubro. Esta es la razón por la cual en el mundo hay malvados, hay gente que se mueve sin tomar en cuenta las sensaciones de los demás.
¿ya? Y estos son los que tienen liderazgo y manejan gente, y incluso dentro de la religión, vaya, en la política ni se diga, y entre los negocios ni se diga. Entonces, es la norma con la cual hoy este mundo se mueve principalmente, ¿vale? Así que es una pérdida de la sensibilidad moral. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados, lo mismo, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así sois también vosotros, que por fuera parecéis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de maldad. Otra vez, una pureza exterior. Como saben que es correcto ser alegre, ser santo, ser estudioso, ser piadoso, como saben que es correcto desde el conocimiento, entonces ellos muestran una cara, muestran una pureza externa con respecto de esta forma de ser. Ante los demás, es decir, socialmente son personas bien aceptadas. Socialmente los demás los tienen en calidad de buenas personas, cuidando su exterior, uno, dos, puliendo su narrativa, convenciendo a los demás a través del conocimiento, no de la jojma, no de la sabiduría, no desde la empatía, no desde el lev, sino desde el conocimiento. Y cuando algo ocurre, de tal modo que su narrativa puede perjudicar de acuerdo a la narración de otros, siempre busca amoldarse de tal modo que él siempre quede como el correcto. Justifica siempre la narrativa. Eso es un quesil. Por esta razón, aquí es precisamente lo que dice. Por dentro no hacen empatía, no pueden entender lo que está sufriendo el humilde, el pecador, el hambriento. No pueden ser empáticos con esa situación, con esas sensaciones. Solo lo teorizan. Sabe que eso no debe ser, pero ellos en lugar de brindar la mano, dicen, es que tú vives hambre, tú vives enfermedad, porque no te conduces bien. Mira, yo me conduzco bien y por esta razón me suceden bien las cosas. Ya, teoriza todo, es meramente conocimiento, no es misericordioso, no extiende su mano, no hace una tefilá genuina por él. Esto es de lo que está hablando. Son huesos muertos por dentro. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, fíjese la justificación, no habríamos participado con ellos en el asesinato de los Neviim, de los profetas. Diciendo eso, atestiguáis contra vosotros mismos, pues confirmáis que sois hijos de los que mataron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Clarísimo. Esta cuestión no ha sido interrumpida desde los tiempos de la antigüedad. Ellos se justifican por encima de otros, no dándose cuenta, o sea, ellos jamás se dan cuenta que están cometiendo el mismo error que sus padres. Para que precisamente esto se demuestre, Mateo escribe, serpientes, raza de víboras, asociado a Nahash. ¿Cómo vais a escapar de la condenación de Gehenna? O sea, del sufrimiento que les va a caer aquí mismo. Por eso pienso enviaros profetas, sabios y escribas. A unos los mataréis y los crucificaréis. A otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que se os pida cuentas de toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del inocente Hebel hasta la sangre de Sejaría ben Baraquía. Aquí lo relaciona. ¿Dónde comienza este tipo de sensaciones
de desviación a través de Caín, de la simiente de Caín, a quien matasteis en el santuario y en el altar. Os aseguro que todo esto recaerá sobre esta generación. Es decir, va a haber personas que tengan la sabiduría y de revelarles a ellos que están viviendo en el error, que están solamente forzando doctrinas propias como si fueran la auténtica verdad, anulando el desarrollo y el crecimiento de otras opiniones que podemos saber que son verdad porque le permiten a otros precisamente crecer y desarrollarse, y ellos lo aceptan como tal, que es solamente un paso de desarrollo, un paso de crecimiento. Como decimos, Sheino, Tam y Jajam, es un paso de desarrollo, un paso de crecimiento. Para los Kesilim, para ellos, solo hay bueno y malo. Si estás con ellos, bueno; si estás en contra, malo. Entonces, ese tipo de determinaciones doctrinales o dogmáticas precisamente revelan que son personas que no están viviendo de acuerdo a la Torah, que son hipócritas, encajan dentro de las propias palabras que Mateo está hablando con respecto de la enseñanza de Jesús. Aún hoy en día, otra realidad de esto: Jerusalén, la que asesina a los Nebim, a los profetas, y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas, y no habéis querido? O sea, todo lo que se busca es darnos cuenta que somos la humanidad entera, somos hermanos, que todos somos uno, que deberíamos estar en esos conceptos y en ese conocimiento todos, creyentes y no creyentes. Todos solo estamos en un paso de avance, pero a causa precisamente de estos, dicen: no, yo no me puedo juntar con aquel porque aquel no me corresponde, no es conmigo. Palabra famosa, yugo desigual. Me es yugo desigual. La persona que usa esos conceptos precisamente es un hipócrita, no ha entendido las cosas. Pues bien, se os va a dejar desierta vuestra casa, porque os digo que ya no me volveréis a ver hasta que digáis: Baruch haba Beshem Hashem. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, aquí tenemos que el propósito de un genuino profeta, el propósito de un maestro genuino, es hacer lamento, advertencia del colapso que viene por causa de este mal comportamiento. Toda situación dramática, traumática, caótica que venga, que nos suceda a nosotros, no es sino consecuencia de que no estamos caminando por el camino del Yetzer Hatov, del camino del bien, sino estamos caminando por el camino del mal, del Yetzer Hara. Jesús no lo está dando a conocer sino únicamente para que la población llegue a la teshuvá, llegue al arrepentimiento. Por eso Él se lamenta, por eso Él se duele, llora y sufre. Es empático con lo que le viene al pueblo. Mientras el otro dice: si esto le sobreviene al pueblo, bien ganado se lo tiene, porque se está conduciendo de forma equivocada. Esa es la diferencia entre un jajam, un sabio, y un kesil, que únicamente tiene conocimiento para sí y que no tiene para nada empatía por los demás. ¿Cuál es la advertencia? Que al final todo aquello que proviene de esa insensibilidad moral, por esa pérdida, por esa herencia venida de Caín, finalmente
caerá. Lo único que va a consolidarse es precisamente esta fuerza interior que llega desde el Lev, desde el corazón. Por eso, solamente será propicio cuando se dé la revelación que a continuación viene según lo que manifiesta Jesús y Mateo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que ya tiene este concepto, esta sabiduría, porque va a provocar una revolución en el entorno que favorecerá la aparición de fieles creyentes y anulará, desaparecerá poco a poco estos hipócritas. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Shavua Tov.